¿Saben por qué me gustaría entrevistar a Porque creo que es una pieza fundamental de la historia, mal contada, por sobre todo, eh, y una pieza clave, ¿no les parece? Es una pieza clave para destrabar una puerta que nos podría llevar a una nueva verdad. Porque la verdad es que la verdad popular que se sabe es una puntualmente y es de un sector social que la condena a la señora. No me parece justo, no me parece justo endiosar a una de las señoras y a la otra demonizarla, ¿no? ¿Y por qué está demonizada? Si leer los comentarios de la gente en las redes sociales, está demonizada porque se la relaciona con la llegada de los mil y los 30 en Argentina. Entiendo que la señora no ha querido mucho contar su historia, quizá por los prejuicios existentes de por medio, por la intuición de la señora posiblemente de saber que se iba a topar para hablar y contar su verdad con personas malintencionadas posiblemente como moneda corriente. Pero estamos en un momento realmente crucial de la historia, en un momento muy importante, en donde se están destapando ollas con muchísimo valor, riesgos de por medio para muchos, si no todos, los seres humanos en general del planeta. Hay un sector puntual que nos está anticipando su procedimiento a que desemboquemos en una tercera guerra mundial. No nos olvidemos de eso. Eh, Su aporte podría clarificar muchas cosas para con nuestro país puntualmente, con nuestra historia. La historia que se sabe ya la sabemos todos, cuál es, no tiene sentido que se las cuente. Pueden leer los diarios actuales, mirar la televisión, seguramente se dan cuenta cuál es la campana predominante. Hablando de una figura central para la historia de nuestro país, que tiene atribuidos un ángel y un demonio por situaciones concretas de la cual se agarra un sector que se atribuye aún sin tener casi nada en común con este partido que funda el señor, figura clave de la historia de nuestro país. Pero realmente no es un dato menor ni un detalle a no tener en cuenta, sino más bien todo lo contrario, que esta mujer, por obra de la divinidad celestial, siga viva. Tiene años y decidió no hablar nunca. ¿Por qué decidió no hablar nunca, señora? Es porque tuvo miedo, seguramente. ¿Y cómo no? ¿Cómo no va a tener miedo? Semejante masa de, de fuerza en su contra. Priorizó su vida, su seguir con vida, seguramente. Y es totalmente entendible. Pero bueno, qué sé yo, no me parece casualidad que aparezca puntualmente ahora en el medio, de nuevo. De hecho, es por eso que
Soy absolutamente sincera, es por eso que se me ocurre esto. Porque la trajeron al medio de nuevo, dándole un premio, opinando desde diferentes campanas que implica cada uno de los medios. Y, y nada, qué sé yo, me imagino hablando con ella, me imagino, me interesa muchísimo su historia. Eh, Siempre amé esa historia y siempre me quedaron un montón de, de incógnitas al aire, eh, de incógnitas abiertas, como cosas sin entender, del movimiento en sí, ¿no? Del porque realmente me parece muy injusto que el se atribuya al. Me parece injusto porque realmente indagué muchísimo, leí muchísimo sobre el partido, sobre las ideas, sobre él, sobre no, nunca indagué mucho, sinceramente. Lo voy a hacer, obviamente, eh, porque soy una apasionada de la historia y porque me interesa descubrir verdades y desmantelar turbiedades, sinceramente, e injusticias. Mi aporte siempre estuvo ligado un poco a eso, de hecho. Eh, eh, Qué sé yo, ya me vi. Puntualmente es una historia que me marcó muchísimo. La de... o sea, no sé si es que me marcó, pero me llegó. Me llegó porque marcó al país, mejor dicho, ¿no? Como que siempre creí también en la versión popular, pero porque fue la única historia que nos contaron, por ejemplo, a la escuela. La versión popular que existe, la única. Que injustamente existe, porque en realidad está mal anular las demás campanas. A esta altura, de hecho, me pregunto si es que la señora nunca quiso contar su historia o si nunca se la preguntaron. Y no me extrañaría, ahora que lo pienso, ¿no? Em, Dudo que haya tenido malas intenciones. Sinceramente no quiero hablar al pedo porque, ya les digo, indagué mucho sobre mucho sobre, pero sobre María no indagué prácticamente nada. Voy a indagar mucho sobre ella porque realmente la historia me interesa y no creo que sea únicamente como la cuentan. Creo que faltan piezas claves que componen a esa historia y hay que agradecerle a la vida que mantiene con vida a esta mujer aún, con tantos años, exiliada, resguardada, habiendo tenido que abandonar su propia tierra. ¿Cómo fue en realidad? ¿Se lo expropiaron al poder? Los como leí hoy que dijeron en una nota, sí, en una noticia, o ella le entregó el poder a los como he escuchado otras versiones que han dicho eso. Estuvo condenada, es verdad, eso. Lo leí también en una noticia de por qué estuvo condenada, en realidad. Eh, ¿Qué pasaba en ese momento en el país?
¿Por qué se llega a tener que pedir esa ayuda concreta, si es que es pedida? El 20 se cumple el, el aniversario de los 30 años, creo, si no recuerdo mal, el otro día leí la noticia, mañana me voy a fijar. 30 años de, de la causa por la y, y, y o sea, esa sería la fecha en la que ella sale del poder y entran los a gestionar el poder en nuestro país en el año 1973, 74, en realidad 74, 20, si no recuerdo mal, que acá se va a hacer una vigilia, supongo que en otros municipios y en otros lugares que creen esa historia lo hacen también. No creo que sea una idea puntualmente de la gente de Colón, que lo que hace sinceramente es no tener ninguna idea, sino agarrarse de ideas que le bajan directamente desde líneas que tienen que ver con los ideales que tienen que imponer. Ella es la fuente directa. Ella es la fuente directa, la que tiene la información real, la que vivió ese momento de la historia, la que estuvo casada, la persona que Juan eligió como eh, realmente creo que es una persona de la historia más que interesante. Es un desperdicio para este mundo no tener una información de una fuente directa tan valiosa. Y eso se lo atribuyo directamente a todas las personas malintencionadas que no cumplen con un oficio tan fundamental y tan desperdiciado como es el hecho de hacer bien periodismo, ya que es un oficio puntualmente que transmite verdades, voces, la propia historia y el propio curso que le otorgamos a la vida en general, no solo a nuestra propia vida, porque no se reduce únicamente a uno mismo, la existencia. Somos un todo también. Eso también es real. Pero al mismo tiempo es real también que la propia historia y la propia verdad hace a que tengan sentido todas las conexiones de las verdades, porque siempre hay una gran verdad que rige y que conecta a todas las verdades y que en contraposición crea también a las mentiras. En eso, o desenmascara, mejor dicho, a las mentiras. En eso consiste el juicio y la justicia como recurso. Y creo que la justicia puntualmente es algo de lo que se agarraron durante mucho tiempo para hacer el mal. Y eso no es justo para la humanidad y para la gente que está de por medio. Porque si se nos fue atribuido un poder, lo mínimo que nos corresponde y lo máximo que nos corresponde también es hacer un buen uso del mismo.
Y lamentablemente hemos llegado a un momento en la humanidad en que abundan y predominan los malos usos de los poderes y por eso es que desembocamos en un tiempo de la humanidad tan destruido y destructivo. Y es muy grave porque nos estamos yendo en picada. Eh, Nos estamos yendo en picada de esta manera, yendo al choque y sin pensar en lo que estamos haciendo. Tenemos que ser muy conscientes del poder que se nos otorgó. La única forma de que le demos un buen uso, siendo conscientes y yendo para atrás con deseducar, desinformar por cuestiones convenientes para individuos concretos y para sus propios intereses concretos, es lo que hace al daño en general que nos abarca hoy como sociedad, eh, a la pobreza en la cual en realidad están sumergidas las mayorías. La pobreza hablando de miseria, de mala gestión de los recursos, de robar, o sea, robar, por más que robes un 1% desde una vía, que sos tan estúpida de pensar que no lo van a descubrir nunca. Ese 1% se acumula con todos los 1%, ¿se entiende? Y todos esos porcentajes pequeños, posiblemente casi inidentificables, le sacan en realidad las posibilidades a otras personas que aportan su todo, su fuerza vital, día a día yendo a trabajar, para tener servicios, para poder acceder a, a una alimentación, a una educación, a poder progresar, a vivir felices, o sea, porque en realidad ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que buscamos con cada uno de nuestros actos en general? Y lo que nos perturba al mismo tiempo cuando no lo tenemos, o sea, la felicidad. Eh, queremos estar bien, ¿se entiende? No. Por eso me parece tan loco y tan perverso pensar en cómo están las cosas hoy. Cómo con el diálogo, el discurso, la idea, el pensamiento individual que se expande tan fácilmente en los tiempos de hoy, que llega mucho más rápido que antes. eh, ¿Cómo hacemos a la historia, no? De esa manera. Y cómo los individuos muestran la fuerza en los tiempos que corren hoy, se traduce más que en otros tiempos por los recursos disponibles. Cómo hay individuos más fuertes que otros, que por naturaleza tienen ese poder
de que su historia quizá abarca a muchos más en el sentido de que esas personas se sienten identificadas con la historia y te creen. Y entonces, o sea, desembocar en eso realmente, y lo digo por mí misma principalmente, porque uno las cosas las descubre en uno, quizá a partir de otros, porque es verdad, a partir de los reflejos desde otros, pero en uno va construyendo y creando una historia. Y por eso creo que es súper importante realmente tomárselo con seriedad y hacerlo de la manera más profesional posible, hacerlo, que eso en realidad lo que significa es hacerlo lo más pensando en el bien, en hacer las cosas bien, en saber que somos conscientes de que tenemos conciencia sobre el mal que existe. Coincidimos. Entonces, ser consciente de los usos de los recursos y de nosotros como recursos y como creadores, hacedores de las historias y de la historia que nos engloba, es contribuir a que hagamos un buen uso de, de nuestro poder para desde ese poder como recurso y todos esos poderes en realidad unidos como recurso, devol- o sea, devolverle lo que las personas nos están confiando. ¿Se entiende? Como con eso que nos dan y esa conciencia de entender que del otro lado un otro va a recibir algo, creo que contribuye a hacer ese giro y ese cambio y transformación de la energía.